Antes del tiempo, antes de la historia, antes de que existiera el primer latido humano, hubo silencio, un silencio absoluto, profundo, eterno. No había dolor, no había preguntas, no había muerte, porque aún no existía el hombre. Y, sin embargo, dentro de ese silencio, ya existía una intención, un propósito, una historia que lo cambiaría todo. Pero esa historia no comienza con el pecado, comienza con perfección. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque si todo comenzó perfecto, si todo fue creado bueno, si el hombre caminaba con Dios, entonces, ¿cómo se rompió todo? ¿En qué momento exacto la eternidad perfecta se fracturó? ¿Fue realmente un fruto? ¿O fue una decisión que nació mucho antes, dentro del corazón? Porque lo que ocurrió en el Edén no fue solo un error. Fue una rebelión silenciosa, una elección, una que, si la miras con suficiente atención, no es tan diferente a las que tú haces todos los días. Y tal vez, ese es el verdadero problema. Tal vez, nunca hemos entendido realmente que fue el primer pecado. Y hoy, no solo lo vas a escuchar, lo vas a sentir. En el principio, Dios creó, no con prisa, no con duda, no con error. Cada palabra que pronunciaba, no solo describía la realidad, la formaba. Hágase la luz. Y la oscuridad retrocedió. No luchó, no resistió, simplemente obedeció, porque todo estaba bajo su autoridad. La luz no era solo brillo, era orden, era claridad, era el primer contraste que daría sentido a todo lo demás. Luego, el firmamento, una expansión inmensa, separando aguas de aguas, un espacio donde el cielo respiraba grandeza. Después, la tierra, sólida, firme, llena de potencial, y de ella brotó vida, árboles que nunca habían sido sembrados, plantas que nunca habían sido cuidadas, frutos que nadie había cosechado. Todo existía en plenitud, sin esfuerzo, sin desgaste, sin muerte. Y Dios vio que era bueno, pero aún no era completo, porque faltaba algo, alguien que pudiera contemplar esa perfección, alguien que pudiera sentirla, alguien que pudiera elegir. Entonces, Dios formó al hombre. No habló esta vez. Formó. Se inclinó hacia la tierra, y con sus propias manos, moldeó al ser humano. Cada detalle, intencional, cada forma, pensada. No era solo carne. Era diseño. Era propósito. Era identidad. Y entonces, ocurrió algo único en toda la creación. Dios sopló. No ordenó vida. La entregó. El aliento divino entró en el hombre, y Adán abrió los ojos. Su primera visión fue la creación. Su primera sensación fue la vida. Su primera experiencia fue Dios. No había miedo. No había confusión. Solo conciencia pura. Solo conexión. Solo existencia, en su forma más perfecta. Y Dios lo colocó en el huerto de Edén. No como prisionero, sino como administrador, como guardián, como hijo. El Edén no era solo hermoso. Era perfecto en cada sentido imaginable. El aire era limpio. La luz era suave. Los sonidos eran armoniosos. Y el tiempo no era una amenaza, porque no había muerte. Adán caminaba, y cada paso tenía significado. Observaba, y todo respondía a su presencia. Nombró a los animales, y cada nombre definía identidad. No había error en su pensamiento. No había caos en su mente. Todo funcionaba como debía. Pero en medio de toda esa perfección, había un vacío silencioso, una ausencia que ni siquiera Adán podía describir. Hasta que Dios lo dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Por primera vez, algo no era bueno. No porque fuera imperfecto,
sino porque estaba incompleto. Y entonces, Dios hizo que Adán durmiera. Un sueño profundo. Un descanso, lleno de propósito. Y en ese momento, tomó una parte de él. No del polvo. No de la tierra. De su propio ser. Y de esa costilla, formó a la mujer. Eva. Cuando Adán despertó. Y la vio. No hubo duda. No hubo análisis. Solo reconocimiento. Esto es ahora hueso de mis huesos. Era unidad. Era reflejo. Era complemento perfecto. Y estaban desnudos. Pero no sentían vergüenza. Porque la vergüenza aún no existía. En medio del Edén había algo más que belleza. Había propósito. Y en el centro de ese propósito había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No eran decorativos. Eran decisiones. Dios habló con claridad, sin ambigüedad, sin confusión. De todo árbol podrás comer. Libertad total. Abundancia completa. Sin limitación. Pero entonces, una sola restricción. Más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Una línea. Una frontera. Una elección. Porque sin elección, no hay amor verdadero. Sin la posibilidad de decir no. El sí no tiene valor. Y Dios no quería obediencia automática. Quería relación, confianza, dependencia voluntaria. Pero en esa libertad, también existía el riesgo de que el hombre eligiera apartarse. Y ese riesgo era real, porque la libertad siempre lo es. Había algo observando, silencioso, paciente, esperando el momento exacto. La serpiente no irrumpió, no atacó, se infiltró, eligió el momento, y eligió a Eva, no porque fuera débil, sino porque el ataque no era físico, era mental, espiritual, sutil. ¿Con qué Dios os ha dicho? No negó a Dios, distorsionó la percepción, plantó una duda, pequeña, casi invisible, pero suficiente. Eva respondió, pero algo ya había cambiado. Ya no hablaba desde certeza absoluta, sino desde interpretación. Y ahí, la grieta comenzó. No moriréis. La mentira más peligrosa no es la que suena falsa, es la que parece lógica. Seréis como Dios. Y en ese instante, la tentación dejó de ser externa, se volvió interna. Eva miró el fruto, pero ahora lo veía diferente, agradable, deseable, útil, no como una prohibición, sino como una oportunidad. Y ese fue el verdadero punto de quiebre. No cuando lo tomó, sino cuando lo justificó. Y entonces, lo hizo. El fruto seguía en su mano. Nada había cambiado, y, sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Eva lo observó con una atención que nunca antes había tenido hacia ninguna otra cosa. No era hambre. No era necesidad. Era algo más profundo. Una mezcla de curiosidad, deseo, y una sensación peligrosa de tener derecho. La voz de la serpiente aún resonaba en su mente. No moriréis. Seréis como Dios. No sonaba como rebelión. Sonaba como crecimiento, como avance, como evolución. Y ahí, en ese instante silencioso, Eva no vio desobediencia. Vio posibilidad. Y cuando el ser humano deja de ver el límite como protección, y empieza a verlo como restricción, la caída ya ha comenzado. Sus dedos se cerraron alrededor del fruto. Lo acercó lentamente. El tiempo pareció detenerse. El Edén contuvo el aliento. Y entonces, mordió. No hubo relámpagos. No hubo gritos. No hubo señal externa inmediata. Pero en lo invisible, algo se desgarró. Una conexión se fracturó. Una pureza se perdió. Y aunque el mundo aún parecía igual, ya no lo era. Eva tragó.
Y en ese instante, la inocencia comenzó a desvanecerse. Pero aún no era completo. Aún faltaba algo. Adán. Él estaba ahí. No sorprendido. No ausente. Presente. Observando. Silencioso. Y ese silencio era ensordecedor. Porque Adán no fue engañado de la misma manera. Él vio. Él entendió. Y aún así, eligió. Eva extendió su mano. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La decisión ya estaba flotando en el aire. Adán miró el fruto. Luego a Eva. Luego, probablemente recordó la voz de Dios. Ciertamente morirás. No era una advertencia confusa. Era clara, directa, inevitable. Y aún así, lo tomó. Ese fue el momento más trascendental en la historia de la humanidad. No fue el primer mordisco. Fue el segundo. Porque ahí no hubo engaño predominante. Hubo decisión consciente. Adán llevó el fruto a su boca. Y comió. Y entonces, ocurrió. No afuera. Adentro. Sus ojos fueron abiertos. Pero no como habían imaginado. No vieron poder. No vieron divinidad. No vieron superioridad. Vieron vulnerabilidad. Se vieron a sí mismos. Por primera vez. Separados. Desnudos. Expuestos. Inseguros. Algo que nunca antes había existido. Nació en ese instante. Vergüenza. No una incomodidad leve. Sino una sensación profunda de estar mal. De no encajar. De querer esconderse. Y entonces, intentaron solucionarlo. Como todo ser humano ha intentado desde entonces. Con sus propias manos. Con sus propios medios. Tomaron hojas de higuera. Y se cubrieron. Pero no era suficiente. Nunca lo es. Porque el problema no era externo. Era interno. Era espiritual. Era una ruptura invisible. Pero absoluta. Y por primera vez, el silencio del Edén se sintió diferente, pesado, tenso, como si algo estuviera fuera de lugar. Y entonces, sucedió. El sonido, la presencia, la voz que antes era consuelo, ahora provocaba terror. Oyeron la voz de Dios. Antes caminaban con Él. Ahora huían de Él. Se escondieron entre los árboles, intentando desaparecer, intentando evitar lo inevitable. Pero no hay escondite para quien lo ve todo. Y entonces, la pregunta, no como información, sino como confrontación. ¿Dónde estás tú? No era geográfica, era espiritual. Era una invitación a reconocer, a regresar, a responder. Pero la respuesta de Adán reveló todo. Oí tu voz, y tuve miedo. El miedo había nacido. Donde antes había confianza, ahora había temor. Donde antes había cercanía, ahora había distancia. Y ese cambio era irreversible, porque estaba desnudo, y me escondí. La vergüenza había tomado el control. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La pregunta penetró. No buscaba información. Buscaba conciencia. ¿Has comido del árbol? El momento de la verdad. El instante donde todo podía cambiar. Pero en lugar de asumir, Adán desvió. La mujer que me diste. No solo culpó a Eva. Implícitamente. Cuestionó a Dios. La unidad se rompió. La responsabilidad se evitó. Y Dios miró a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Eva respondió. La serpiente me engañó. Y así, la cadena de culpa quedó completa. Nadie asumió plenamente. Nadie dijo, fui yo. Y entonces, vino el juicio. No impulsivo, no descontrolado, justo, preciso, inevitable. A la serpiente, maldita serás. Arrastrarse, humillación, derrota futura. A la mujer, dolor,
multiplicado, en lo más íntimo, en lo más profundo, en aquello que daría vida, también habría sufrimiento. Al hombre, la tierra misma cambiaría. Lo que antes daba sin esfuerzo, ahora resistiría. Sudor, cansancio, lucha, y finalmente, la sentencia que lo abarca todo. Polvo eres, y al polvo volverás. La muerte había entrado, no como posibilidad, como destino, pero aún faltaba el golpe más fuerte. Dios hizo algo inesperado. Los vistió, no con hojas, con pieles. Un acto silencioso, pero profundo, porque para cubrir su vergüenza, algo tuvo que morir. Y luego, la decisión final, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida. El hombre ya no podía permanecer. El Edén ya no era compatible con su estado. Y entonces, fueron expulsados, no con violencia, pero con absoluta firmeza. El lugar donde todo era perfecto quedó atrás. Cada paso que daban los alejaba más de lo que alguna vez fue su hogar. Y entonces, Dios colocó querubines y una espada encendida, girando, vigilando, bloqueando el camino, el acceso a la vida eterna. Cerrado, el Edén quedó atrás. No desapareció, no fue destruido, pero ya no era accesible. Adán y Eva caminaron, pero ya no como antes. Cada paso ahora tenía peso. El aire ya no se sentía igual. La tierra ya no respondía igual. El mundo seguía siendo creación de Dios, pero ya no era hogar perfecto. Era un lugar marcado por una decisión. Y ese cambio no fue inmediato en lo físico, pero fue absoluto en lo interior. Por primera vez, el tiempo empezó a sentirse. Antes no había prisa, no había urgencia, no había final. Pero ahora, cada momento los acercaba a algo inevitable. La muerte. No la conocían completamente, pero la sentencia ya estaba sobre ellos. Polvo eres, y al polvo volverás. Esa frase comenzó a tomar forma en su mente, como una sombra, como un eco constante, como una verdad imposible de ignorar. Y en medio de ese nuevo mundo, Adán y Eva comenzaron a vivir, como la humanidad lo ha hecho desde entonces, aprendiendo, demasiado tarde. El cambio más profundo no fue el entorno, fue el interior. Antes del pecado, el pensamiento era claro, las emociones eran puras, la intención era transparente, no había conflicto interno, no había lucha entre lo que se quería y lo que se debía. Pero ahora, todo eso había cambiado. Dentro de ellos, había división, dudas, impulsos, deseos que no estaban alineados, pensamientos que no traían paz. Por primera vez, el ser humano estaba dividido, contra sí mismo. Y esa división es una de las consecuencias más profundas del primer pecado. Porque el problema nunca fue solo externo. Nunca fue solo una acción. Fue una alteración del corazón, de la naturaleza, de la esencia. Adán ya no pensaba como antes. Eva ya no sentía como antes. Había algo nuevo, una inclinación, una tendencia, un susurro constante, que los empujaba lejos de la voluntad de Dios. Y ese susurro no desapareció, se multiplicó, se heredó, se convirtió en parte de la condición humana. Y aquí es donde la historia cambia completamente, porque el primer pecado no fue simplemente desobedecer, fue algo mucho más profundo, fue desconfianza. Dios había dicho, no comas. Pero la serpiente insinuó, Dios no quiere que seas como Él. Y el ser humano creyó eso, creyó que Dios estaba reteniendo algo, creyó que podía tomar control, creyó que podía definir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Y ese es el verdadero quiebre, no el acto externo, sino la decisión interna de independencia.
El momento en que el hombre dijo, sin palabras, no necesito que Dios me diga lo que está bien. Yo puedo decidirlo. Ese fue el nacimiento del orgullo, de la autosuficiencia, de la autonomía espiritual. Y desde ese instante, la relación se rompió, porque ya no había dependencia, ya no había confianza total, había distancia. Lo más impactante es que esta historia no terminó con Adán y Eva, comenzó con ellos, pero continúa en cada persona, porque el mismo patrón se repite, la misma voz sigue hablando. No pasará nada. No es tan grave. Hazlo a tu manera. Define tu propia verdad. Y cada vez que el ser humano elige eso, el Edén se repite, la caída se repite, la distancia se repite, porque el problema del primer pecado no fue eliminado, fue transmitido, se convirtió en una condición, en una inclinación, en una lucha constante dentro del ser humano, una lucha entre lo que sabe que es correcto y lo que desea hacer, entre la voz de Dios y la voz que invita a ignorarlo. Y esa batalla no es visible, pero es real. Muchos piensan que la mayor pérdida fue el Edén, el lugar, la belleza, la perfección, pero no. La mayor pérdida fue la relación. Antes del pecado, Dios no era una idea, no era una creencia, era una presencia, cercana, real, constante, pero después, esa cercanía se rompió, no porque Dios se alejara, sino porque el hombre ya no podía sostener esa cercanía sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, y desde entonces, la humanidad ha estado intentando recuperar eso, buscando sentido, buscando propósito, buscando conexión, pero muchas veces, en los lugares equivocados. El relato del Edén no es solo historia, es un espejo, porque revela algo que muchos no quieren aceptar. El problema no está afuera, está adentro. No es solo el mundo, no es solo el entorno, es el corazón humano, esa inclinación a querer tomar control, a querer decidir por sí mismo, a querer vivir sin rendir cuentas. Y mientras eso exista, el ciclo continúa. Y ahora, la pregunta vuelve, no como teoría, sino como confrontación. ¿Qué fue realmente el primer pecado? No fue el fruto, no fue el acto, fue la decisión de vivir, sin depender de Dios. Y esa decisión sigue ocurriendo, hoy, en silencio, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie ve, cada vez que eliges ignorar lo correcto, cada vez que justificas lo que sabes que está mal, cada vez que decides ser tu propia autoridad. El Edén vuelve a ese instante, y entonces, la historia deja de ser antigua, se vuelve personal, porque el eco del primer pecado no está en el pasado, está en ti, en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus luchas, y tal vez, la pregunta más importante, no es qué hicieron Adán y Eva, sino, ¿qué estás haciendo tú, con la misma libertad? Porque al final, el verdadero significado del primer pecado, no es solo entenderlo, es reconocerlo, y decidir, qué hacer con él.